Buenos días a todos, soy el ingeniero Luis García. Hoy veremos la cápsula número 8 de la unidad 2, equilibrio de la partícula y cuerpo rígido. El tema de hoy será el tema 2.5, restricciones de cuerpo rígido. En ingeniería, no basta con conocer las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, también es necesario entender qué movimientos están permitidos y cuáles están impedidos. Esto se logra mediante las restricciones, que son condiciones impuestas por apoyos, uniones o contactos. Este tema es clave en puentes y edificios, estructuras metálicas, maquinarias y mecanismos, ingeniería civil, mecánica y minera. ¿Qué es un cuerpo rígido y por qué es importante? Un cuerpo rígido es un modelo idealizado en el que se asume que las distancias entre todas sus partículas permanecen constantes, sin importar las fuerzas aplicadas. Esto significa que el cuerpo no se deforma, mantiene su forma geométrica, facilita el análisis mecánico de sistemas reales. Aunque en la realidad los materiales sí se deforman, el modelo de cuerpo rígido es una excelente aproximación para analizar el equilibrio y la estabilidad de estructuras. Pues como decíamos, un cuerpo rígido mantiene su forma geométrica bajo cualquier sistema de cargas externas. Importancias de las restricciones de un cuerpo rígido. Las restricciones son condiciones que limitan el movimiento de un cuerpo rígido. Estas restricciones impiden ciertos desplazamientos o giros, generan fuerzas de reacción y momentos, permiten que el cuerpo permanezca en equilibrio. Sin restricciones, un cuerpo estaría completamente libre y no podría mantenerse estable bajo la acción de fuerzas externas. Por ejemplo, una viga sin apoyos cae. Una mesa sin patas no se sostiene. Un puente sin restricciones colapsa. Grados de libertad y tipos de restricción. Un cuerpo rígido libre en el espacio tridimensional posee 6 grados de libertad. Traslaciones, movimientos en el eje X, movimientos en el eje Y y movimientos en el eje Z. Rotaciones, giros alrededor del eje X, giros alrededor del eje Y y giros alrededor del eje Z. Cada restricción elimina una o más grados de libertad, reduciendo la movilidad del cuerpo. En sistemas bidimensionales se consideran únicamente 3 grados de libertad, dos traslaciones y una rotación en el plano. Las traslaciones serían en el eje X y en el eje Y la rotación perpendicular al plano. Esto simplifica el análisis y el uso de ecuaciones de equilibrio. Reacciones de los apoyos, fuerzas y momentos que impiden el movimiento. El apoyo simple o rodillo impide el desplazamiento perpendicular a la superficie. Genera una sola fuerza de reacción. Permite rotación y desplazamiento tangencial. Ejemplo, una viga sobre rodillos. Apoyo articulado o pasador. Impide traslación en el eje X y Y. Genera dos reacciones, horizontal y vertical, y permite la rotación. Es muy común en estructuras isostáticas. Y tenemos por último al empotramiento. Impide traslación y rotación. Genera tres reacciones: fuerza horizontal, fuerza vertical y momento resistente. Es el tipo de restricción más completo. El diagrama de cuerpo libre es una herramienta clave para analizar las restricciones.
Consiste en aislar el cuerpo del entorno, dibujar todas las fuerzas externas, incluir las reacciones de los apoyos, representar momentos externos si existen, y un diagrama de cuerpo libre correcto es la base para aplicar correctamente las ecuaciones de equilibrio. Condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático deben cumplirse que la sumatoria de las fuerzas en X sea igual a cero, equilibrio horizontal, la sumatoria de las F de Y es igual a cero, equilibrio vertical, y las sumatorias de momentos sea igual a cero. Este es el equilibrio rotacional. Estas tres ecuaciones permiten resolver hasta tres incógnitas en sistemas de dos dimensiones. Analizar si el cuerpo permanece estable. En sistemas de tres dimensiones se utilizan seis ecuaciones, tres de fuerzas y tres de momentos. El equilibrio estático requiere que tanto la suma vectorial de fuerzas como la suma de momentos sean cero en todos los ejes coordenados. Un ejemplo práctico, equilibrio de una viga con cargas y apoyos. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer primero? Identificar el sistema. Se define la geometría, las cargas, el peso propio y los apoyos. Dibujar el diagrama de cuerpo libre. Se representan todas las fuerzas conocidas y reacciones desconocidas. Aplicar las ecuaciones de equilibrio, que serían la sumatoria de f de x igual a cero, sumatoria de f de y igual a cero, sumatoria de momento igual a cero, en un punto conveniente. Se procede a resolver el sistema, se obtienen magnitud y dirección de las reacciones y por último se interpretan los resultados. Se verifica que las reacciones mantienen el equilibrio del cuerpo. Verificar que tienen sentido físico y que mantienen el cuerpo en equilibrio estático completo. ¿Cuál sería la importancia de las restricciones en ingeniería? Las restricciones son esenciales en puentes para transmitir cargas hacia los cimientos, distribuyendo fuerzas de manera segura. En las edificaciones, para resistir vientos, sismos y peso propio. Las restricciones permiten predecir el comportamiento ante una situación como un sismo, vientos y cargas gravitacionales. En maquinaria industrial, los mecanismos requieren restricciones precisas para funcionar correctamente, transmitiendo movimiento y fuerzas de forma controlada. Como hemos venido analizando, un mal diseño de restricciones puede provocar inestabilidad, fallas estructurales y riesgos para las personas. En conclusión, entender las restricciones es clave para dominar el equilibrio. Las restricciones definen el comportamiento, determinan cuáles movimientos son posibles y cuáles están bloqueados, estableciendo la base del análisis estructural. El análisis sistemático garantiza seguridad. Aplicar correctamente las ecuaciones de equilibrio permite predecir y controlar el comportamiento de estructuras y mecanismos. Es fundamental, o es un fundamento esencial en ingeniería. Estos conceptos son la base para el diseño seguro y eficiente en todas las ramas de la ingeniería aplicada. Un cuerpo rígido es un modelo ideal que facilita el análisis. Las restricciones definen qué movimientos están permitidos. Los apoyos generan reacciones que mantienen el equilibrio y el diagrama de cuerpo libre es fundamental para comprender el comportamiento del sistema.
Comprender las restricciones es clave para el diseño seguro. El estudio de las restricciones de un cuerpo rígido es la base para entender y garantizar el equilibrio y la seguridad de estructuras y sistemas mecánicos. Por su atención, muchas gracias.